El edificio de cristal de la corporación Eclipse Industries se alzaba imponente en el corazón de la ciudad, reflejando el cielo gris de esa mañana nublada. En el piso 42, donde las decisiones más importantes de la empresa se tomaban entre paredes de mármol y muebles de diseño. El ambiente era tenso. Los empleados caminaban de un lado a otro con prisas, evitando cruzar miradas con el hombre que ocupaba la oficina del fondo. Alexander Kane, el CEO de la empresa, conocido por su brillantez empresarial y su temperamento implacable. Esa mañana, sin embargo, algo diferente estaba a punto de suceder. En una esquina del piso, cerca de las mesas de los pasantes, un hombre de cabello canoso y rostro sereno trabajaba en silencio. Era Samuel Hayes, un hombre de 60 años que había sido contratado como pasante en el departamento de finanzas. Samuel no encajaba en el perfil típico de un pasante. Su edad, su experiencia y su calma contrastaban con la juventud y la ansiedad de sus compañeros. Nadie sabía mucho sobre él, solo que había llegado recomendado por alguien de alto rango en la empresa y que llevaba consigo un aire de misterio que incomodaba hasta algunos. Alexander Kane, sin embargo, no toleraba misterios en su empresa. Esa mañana, durante una reunión de equipo, Kane decidió que era hora de dejar las cosas claras. Con una sonrisa fría y calculadora, se acercó a Samuel, quien estaba sentado en una silla al fondo de la sala, tomando notas en un cuaderno antiguo. «Señor Hayes», dijo Kane, con un tono que hizo que todos los presentes se volvieran a mirar. «Me parece fascinante que a su edad haya decidido unirse a nosotros como pasante». La palabra pasante la pronunció con un dejo de sarcasmo que no pasó desapercibido. Samuel levantó la vista lentamente, sin inmutarse. «Siempre es un buen momento para aprender, señor Kane», respondió con calma. Kane sonrió, pero no era una sonrisa amistosa. Era la sonrisa de un depredador que había encontrado a su presa. Claro, aprender. Aunque a su edad uno pensaría que ya habría aprendido todo lo que necesita. ¿O es que hay algo más detrás de su decisión de unirse a nosotros? El ambiente en la sala se volvió incómodo. Los empleados intercambiaron miradas nerviosas, pero nadie se atrevió a intervenir. Samuel, sin embargo, mantuvo la compostura. «Solo estoy aquí para contribuir, señor Kane», dijo con una voz que transmitía una serenidad inquietante. Kane no estaba satisfecho. «¿Contribuir, eh? Bueno, permítame ser claro, señor Hayes. En esta empresa no hay lugar para pasivos. Si no puede mantenerse al ritmo, no importa quién lo haya recomendado, no durará mucho aquí». Samuel asintió lentamente, como si las palabras de Kane no lo afectaran en lo más mínimo. «Entendido, señor Kane. Haré lo que sea necesario». Kane lo miró fijamente por un momento, como si intentara descifrar algo en su rostro. Luego, con un gesto de desprecio, se dio la vuelta y regresó a su lugar al frente de la sala. «Muy bien, continuemos», dijo como si nada hubiera pasado. Pero algo había cambiado. Samuel Hayes no era un hombre común, y Alexander Kane lo sabía. Había algo en él, algo que no encajaba, algo que Kane no podía ignorar. Y mientras la reunión continuaba, Kane no podía dejar de preguntarse: ¿quién es realmente Samuel Hayes? La reunión continuó, pero el ambiente en la sala había cambiado. Los empleados, acostumbrados a las diatribas de Alexander Kane, no podían dejar de mirar de reojo a Samuel Hayes. El hombre de 60 años seguía sentado en silencio, tomando notas en su cuaderno con una calma que resultaba casi inquietante. Mientras Kane hablaba de cifras, estrategias y objetivos trimestrales, Samuel parecía estar en otro lugar, como si estuviera escuchando algo que nadie más podía oír. Kane, por su parte, no podía concentrarse. Cada vez que miraba hacia Samuel, sentía una punzada de incomodidad en el pecho. No era solo la edad del hombre, ni su actitud serena. Era algo más profundo, algo que Kane no podía explicar. Decidió que una vez terminada la reunión, investigaría más sobre Samuel Hayes. Nadie entraba en su empresa sin que él supiera cada detalle de su vida. Cuando la reunión finalmente concluyó, Kane regresó a su oficina y cerró la puerta con un golpe seco. Se sentó en su silla de cuero negro y abrió su computadora. Con unos cuantos clics accedió a la base de datos de recursos humanos. Buscó el nombre de Samuel Hayes, esperando encontrar un historial laboral detallado, referencias, algo que le diera una pista sobre quién era ese hombre. Pero lo que encontró lo dejó helado. El archivo de Samuel Hayes estaba casi vacío. No había historial laboral, no había referencias, no había nada más que un nombre, una fecha de nacimiento y una dirección antigua en un barrio que Kane reconocía de inmediato. El mismo barrio donde él había crecido, décadas atrás. Kane frunció el ceño, sintiendo que algo no encajaba. ¿Cómo era posible que un hombre de 60 años no tuviera un historial laboral? ¿Y por qué su dirección era de un lugar que Kane conocía tan bien? Decidió indagar más.
Llamó a su asistente personal, una mujer joven y eficiente llamada Clara. Clara, necesito que investigues a Samuel Hayes. Quiero saber todo sobre él. ¿Dónde trabajó antes? ¿Quién lo recomendó? Todo. Clara asintió, pero su expresión era de preocupación. Señor Kane, ya intenté buscar información sobre él cuando llegó. No hay nada. Es como si no existiera antes de llegar aquí. Kane sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Eso es imposible, dijo, aunque su voz sonaba menos segura de lo que hubiera querido. Todo el mundo deja un rastro. Sigue buscando. Clara asintió de nuevo y salió de la oficina, pero Kane sabía que no encontrarían nada. Algo en su instinto le decía que Samuel Hayes no era quien decía ser, y si había algo que Alexander Kane odiaba, era no tener el control. Mientras tanto, Samuel seguía en su escritorio, trabajando en silencio. Los otros pasantes lo evitaban, incómodos por la forma en que Kane lo había humillado durante la reunión. Pero Samuel no parecía afectado. De hecho, parecía estar esperando algo. Al final del día, cuando la mayoría de los empleados ya se habían ido, Samuel se quedó en su puesto, revisando unos documentos antiguos que había sacado de su mochila. Eran papeles amarillentos, con sellos y firmas que parecían tener décadas de antigüedad. Kane, que había estado observándolo desde su oficina a través de las paredes de cristal, decidió que era hora de confrontarlo. Con paso firme, Kane salió de su oficina y se dirigió hacia Samuel. «Señor Hayes», dijo con voz fría, «¿qué está me haciendo aquí tan tarde?» Samuel levantó la vista lentamente, como si hubiera estado esperando esa pregunta. «Solo terminando algunos detalles, señor Kane», respondió con calma. No quería dejar las cosas a medias. Kane se inclinó sobre el escritorio mirando los documentos que Samuel tenía frente a él. «¿Y qué son esos?» «Component Placement», preguntó, señalando los papeles. Samuel sonrió levemente como si supiera algo que Kane no. «Solo algunos recuerdos del pasado», dijo. «Cosas que creí que podrían ser relevantes». Kane sintió que el corazón le latía con más fuerza. ¿Relevantes para qué? Samuel lo miró directamente a los ojos y por primera vez Kane vio algo en su mirada que lo hizo retroceder. Una especie de tristeza profunda mezclada con una determinación inquebrantable. «Relevantes para usted, señor Kane», dijo Samuel, «porque creo que es hora de que hablemos de su padre». Kane sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Mi padre?» Component Placement preguntó con voz temblorosa. «¿Qué tiene que ver mi padre con esto?» Samuel se inclinó hacia adelante, con una expresión que ahora era seria, casi solemne. «Tiene que ver con todo, señor Kane, porque su padre y yo tenemos una historia que usted necesita conocer». Kane se quedó en silencio, sintiendo que el mundo a su alrededor se desvanecía. ¿Qué secretos estaba escondiendo Samuel Hayes? ¿Y qué tenía que ver su padre con todo esto? Alexander Kane se quedó paralizado, mirando fijamente a Samuel Hayes. Las palabras del hombre de 60 años resonaban en su mente como un eco interminable. «Su padre y yo tenemos una historia». Kane no podía entenderlo. Su padre, Richard Kane, había fallecido hacía más de 20 años. ¿Qué podía tener que ver Samuel con él? Y lo más importante, ¿por qué había esperado tanto tiempo para revelarlo? «¿Qué estás diciendo?», Drenia preguntó Kane con una voz que ahora sonaba más vulnerable de lo que hubiera querido. «Mi padre murió hace décadas. ¿Qué clase de juego estás jugando?». Samuel no respondió de inmediato. En lugar de eso, se levantó lentamente de su silla y caminó hacia la ventana, mirando hacia el horizonte de la ciudad. Las luces de los rascacielos brillaban en la distancia, pero su mirada parecía perdida en algo mucho más lejano. «Su padre no era el hombre que usted cree que era», dijo Samuel finalmente, con un tono que transmitía una mezcla de tristeza y resignación. «Richard Kane fue un hombre brillante, sí, pero también fue complicado. Y hay cosas que hizo, decisiones que tomó, que lo persiguieron hasta el final de sus días». Kane sintió que el corazón le latía con más fuerza. «¿De qué estás hablando? Mi padre fue un hombre íntegro. Construyó esta empresa desde cero. No permitiré que lo difames». Samuel se volvió hacia él, y por primera vez Kane vio algo en su rostro que lo hizo dudar. Una expresión de compasión, como si supiera algo que Kane no estaba preparado para escuchar. «Su padre no construyó esta empresa desde cero, señor Kane», dijo Samuel, con voz firme pero calmada. «Él la tomó». Kane frunció el ceño confundido. «¿Qué quieres decir con que la tomó?». Samuel suspiró, como si estuviera cargando con un peso enorme. «Hace muchos años su padre y yo éramos socios.
Juntos fundamos una pequeña empresa de tecnología. Éramos jóvenes, ambiciosos y creíamos que podíamos cambiar el mundo. Pero las cosas no salieron como esperábamos. Kane se quedó en silencio tratando de procesar lo que estaba escuchando. ¿Socios? Eso es imposible. Mi padre nunca mencionó a nadie llamado Samuel Hayes. Samuel sonrió tristemente. Porque no me llamaba Samuel Hayes en aquel entonces. Mi nombre era Samuel Hartman, y su padre me traicionó. Kane sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Traicionó? ¿Qué hiciste para que te traicionara? Samuel lo miró directamente a los ojos y por primera vez Kane vio una chispa de ira en su mirada. No hice nada, señor Kane. Fue su padre quien decidió que nuestra sociedad ya no le convenía. Un día simplemente me echó de la empresa, se quedó con todo y borró mi nombre de la historia. Me dejó sin nada. Kane negó con la cabeza, incrédulo. Eso no puede ser cierto. Mi padre no era así. Samuel se acercó a él, con una expresión que ahora era seria, casi amenazante. ¿No lo era? Entonces, ¿por qué cree que no hay ningún registro de mí en su preciada base de datos? ¿Por qué cree que no hay rastro de Samuel Hartman en ninguna parte? Su padre se aseguró de que desapareciera, de que nadie supiera que yo existí. Kane se quedó en silencio, sintiendo que las paredes de su mundo se derrumbaban a su alrededor. No quería creerlo, pero algo en la voz de Samuel le decía que era verdad. ¿Y por qué estás aquí ahora? Component Placement preguntó finalmente con voz temblorosa. ¿Qué quieres? Samuel lo miró con una mezcla de tristeza y determinación. Quiero justicia, señor Kane. Quiero que sepa la verdad sobre su padre. Y quiero que entienda que esta empresa, todo lo que ha construido, está cimentado en una mentira. Kane sintió que el pánico se apoderaba de él. ¿Y qué esperas que haga? ¿Que renuncie a todo? ¿Que destruya la empresa que mi padre construyó? Samuel negó con la cabeza. Number, solo quiero que sepa la verdad y que entienda que a veces el pasado tiene una forma de alcanzarnos, sin importar cuánto intentemos escapar de él. Kane se dejó caer en una silla, sintiendo que el peso de las palabras de Samuel lo aplastaba. No sabía qué creer, ni qué hacer. Pero una cosa era clara. Samuel Hayes, o Samuel Hartman, no había venido a Eclipse Industries por casualidad. Había venido por una razón, y esa razón tenía que ver con el pasado que Kane había estado ignorando durante toda su vida. La oficina estaba en silencio, solo interrumpido por el leve zumbido del aire acondicionado. Alexander Kane se sentía atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. Samuel Hayes, o Samuel Hartman, como ahora decía llamarse, seguía de pie frente a él, con una expresión que mezclaba tristeza y determinación. Kane no sabía qué creer, pero una cosa era clara. No podía ignorar lo que acababa de escuchar. ¿Y qué pruebas tienes? Drenia preguntó Kane finalmente con voz tensa. No puedo simplemente creer tus palabras sin más. Samuel asintió, como si hubiera estado esperando esa pregunta. Abrió su mochila y sacó una carpeta vieja y gastada. La colocó sobre el escritorio de Kane y la abrió con cuidado, revelando una serie de documentos amarillentos y fotografías descoloridas. Esto es todo lo que me queda de aquella época, dijo Samuel con voz suave pero firme. Contratos, fotografías, cartas, todo lo que su padre intentó borrar. Kane tomó uno de los documentos con manos temblorosas. Era un contrato de sociedad firmado por Richard Kane y Samuel Hartman. La fecha era de hace más de 40 años. Kane reconoció la firma de su padre de inmediato. Era inconfundible. Esto no puede ser real, murmuró Kane, aunque sabía que lo era. Mi padre nunca mencionó nada de esto. Samuel lo miró con compasión, porque no quería que lo supieras. Él construyó su legado sobre una mentira y se aseguró de que nadie descubriera la verdad. Kane sintió que el peso de las palabras de Samuel lo aplastaba. No quería creerlo, pero las pruebas estaban ahí de frente a él. ¿Y por qué viniste aquí ahora? Component Placement preguntó, con voz quebrada. ¿Qué esperas lograr? Samuel suspiró como si hubiera estado cargando con ese peso durante décadas. No vine por venganza, señor Kane. Vine porque creo que es hora de que sepa la verdad, y porque hay algo más que necesita entender. Kane lo miró con los ojos entrecerrados. ¿Algo más? ¿De qué estás hablando? Samuel se acercó un poco más, con una expresión que ahora era seria, casi solemne. Su padre no solo me traicionó a mí, también traicionó a otras personas. Gente que confió en él, que trabajó para él y que terminó pagando el precio de sus decisiones. Kane sintió que el corazón le latía con más fuerza. ¿Qué quieres decir? Samuel abrió otra sección de la carpeta y sacó una serie de fotografías.
Eran imágenes de personas que Kane no reconocía, pero que parecían estar en situaciones desesperadas. Algunas de las fotografías mostraban fábricas abandonadas, otras a familias en condiciones precarias. Estas son algunas de las personas que su padre dejó atrás, dijo Samuel con voz grave. Gente que perdió todo porque él decidió que su éxito era más importante que su integridad. Kane sintió que el pánico se apoderaba de él. No quería creerlo, pero las imágenes hablaban por sí solas. ¿Y qué esperas que haga? Component Placement preguntó, con voz temblorosa. Que renuncie a todo. Que destruya la empresa que mi padre construyó. Samuel negó con la cabeza. Number, solo quiero que sepa la verdad y que entienda que a veces el pasado tiene una forma de alcanzarnos sin importar cuánto intentemos escapar de él. Kane se quedó en silencio, sintiendo que el peso de las palabras de Samuel lo aplastaba. No sabía qué creer ni qué hacer, pero una cosa era clara. Samuel Hayes, o Samuel Hartman, no había venido a Eclipse Industries por casualidad. Había venido por una razón, y esa razón tenía que ver con el pasado que Kane había estado ignorando durante toda su vida. Kane se quedó mirando las fotografías y los documentos que Samuel había colocado sobre su escritorio. Cada imagen, cada firma, cada palabra escrita en esos papeles antiguos parecía gritarle una verdad que no estaba preparado para aceptar. Su padre, el hombre al que había admirado y emulado durante toda su vida, no era el héroe que él creía. Richard Kane había construido su imperio sobre traiciones y mentiras, y ahora, décadas después, ese pasado había vuelto para cobrar su deuda. ¿Qué quieres de mí, Samuel?, preguntó Kane finalmente con una voz que sonaba más vulnerable de lo que hubiera querido. ¿Dinero? ¿Reconocimiento? ¿Qué? Samuel lo miró con una mezcla de tristeza y determinación. No quiero su dinero, señor Kane, y no busco reconocimiento. Lo que quiero es que entienda el peso de lo que su padre hizo y que tome una decisión. Kane frunció el ceño confundido. ¿Una decisión? ¿Qué clase de decisión? Samuel se acercó un poco más, con una expresión que ahora era seria, casi solemne. Una decisión sobre el futuro de esta empresa. Usted tiene el poder de cambiar las cosas, de corregir los errores del pasado, pero para hacerlo, primero debe aceptar la verdad. Kane se quedó en silencio, sintiendo que el peso de las palabras de Samuel lo aplastaba. No quería creerlo, pero sabía que no podía seguir ignorando la realidad. ¿Y si decido no hacer nada? Component Placement preguntó finalmente con voz temblorosa. Samuel lo miró directamente a los ojos, y por primera vez Kane vio una chispa de ira en su mirada. Entonces, señor Kane, estará condenado a repetir los errores de su padre, y el pasado no solo lo alcanzará a usted, sino también a todos aquellos que dependen de esta empresa. Kane sintió que el pánico se apoderaba de él. No quería creerlo, pero algo en la voz de Samuel le decía que era verdad. ¿Y qué sugieres que haga? Component Placement preguntó finalmente, con voz quebrada. Samuel se inclinó hacia adelante, con una expresión que ahora era seria, casi amenazante. Hay una manera de corregir esto, una manera de honrar a aquellos que su padre traicionó, pero para hacerlo debe estar dispuesto a enfrentar el pasado y a tomar decisiones difíciles. Kane se quedó en silencio, sintiendo que el peso de las palabras de Samuel lo aplastaba. No sabía qué creer, ni qué hacer, pero una cosa era clara. Samuel Hayes, o Samuel Hartman, no había venido a Eclipse Industries por casualidad. Había venido por una razón, y esa razón tenía que ver con el pasado que Kane había estado ignorando durante toda su vida. Alexander Kane se quedó en silencio, mirando fijamente a Samuel Hayes. Las palabras del hombre de 60 años resonaban en su mente como un eco interminable. Debe enfrentar el pasado y tomar decisiones difíciles. Kane no sabía qué hacer. Por un lado, no quería creer que su padre, el hombre al que había admirado toda su vida, fuera capaz de traicionar a alguien de esa manera. Por otro, las pruebas estaban ahí, frente a él, innegables. ¿Qué decisiones? Component Placement preguntó Kane finalmente con voz temblorosa. ¿Qué es lo que quieres que haga? Samuel lo miró con una mezcla de tristeza y determinación. Hay una manera de corregir esto, dijo con voz calmada pero firme. Pero para hacerlo, debe estar dispuesto a sacrificar algo que valora. Kane frunció el ceño confundido. ¿Sacrificar? ¿De qué estás hablando? Samuel se acercó un poco más, con una expresión que ahora era seria, casi solemne. Esta empresa, señor Kane, está construida sobre cimientos podridos. Para corregir los errores del pasado, debe estar dispuesto a renunciar a parte de lo que ha construido. Debe devolver lo que su padre tomó. Kane sintió que el pánico se apoderaba de él. ¿Renunciar? ¿A qué parte? ¿A todo?
Samuel negó con la cabeza. No a todo, solo a lo que no le pertenece. Hay personas que aún sufren las consecuencias de las decisiones de su padre. Familias que perdieron todo porque él decidió que su éxito era más importante que su integridad. Usted tiene el poder de cambiar eso. Kane se quedó en silencio, sintiendo que el peso de las palabras de Samuel lo aplastaba. No quería creerlo, pero sabía que no podía seguir ignorando la realidad. ¿Y si decido no hacer nada? Component Placement preguntó finalmente con voz temblorosa. Samuel lo miró directamente a los ojos y por primera vez Kane vio una chispa de ira en su mirada. Entonces, señor Kane, estará condenado a repetir los errores de su padre. Y el pasado no solo lo alcanzaría usted, sino también a todos aquellos que dependen de esta empresa. Kane sintió que el pánico se apoderaba de él. No quería creerlo, pero algo en la voz de Samuel le decía que era verdad. ¿Y qué sugieres que haga? Component Placement preguntó finalmente, con voz quebrada. Samuel se inclinó hacia adelante con una expresión que ahora era seria, casi amenazante. Hay una manera de corregir esto, una manera de honrar a aquellos que su padre traicionó. Pero para hacerlo, debe estar dispuesto a enfrentar el pasado y a tomar decisiones difíciles. Kane se quedó en silencio, sintiendo que el peso de las palabras de Samuel lo aplastaba. No sabía qué creer, ni qué hacer. Pero una cosa era clara. Samuel Hayes, o Samuel Hartman, no había venido a Eclipse Industries por casualidad. Había venido por una razón, y esa razón tenía que ver con el pasado que Kane había estado ignorando durante toda su vida. Finalmente, Kane asintió lentamente. «Está bien», dijo con voz firme pero temblorosa. «Haré lo que sea necesario». Samuel sonrió levemente como si supiera algo que Kane no. «Esa es la decisión correcta, señor Kane. Pero recuerde, el pasado siempre tiene una forma de alcanzarnos, sin importar cuánto intentemos escapar de él». Con esas palabras, Samuel se dio la vuelta y salió de la oficina, dejando a Kane solo con sus pensamientos y las pruebas del pasado que había estado ignorando durante toda su vida.